Bienvenidos a la primera sesión del Arca del Saber, una propuesta de la Fundación de Wellbeing Planet. La fundación fue creada por la doctora Concha Pinus Pace. En The Wellbeing Planet trabajamos con pasión para mejorar el bienestar de las personas y comunidades a través de la conexión con la naturaleza, la ciencia y la salud emocional. Somos una fundación sin fines de lucro, comprometida con generar un impacto positivo en la vida de quienes más lo necesiten. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos esta misión que tenemos? A través de programas de formación innovadores como diplomados, cursos medios, cursos cortos. Promovemos iniciativas terapéuticas como los jardines sensoriales, espacios diseñados para fomentar la sanación y la resiliencia. Realizamos investigaciones para construir soluciones sostenibles y efectivas. Apoyamos también a comunidades vulnerables, brindándoles herramientas prácticas para mejorar su calidad de vida. Nuestro propósito es fomentar un mundo más saludable, inclusivo y conectado, donde cada persona pueda encontrar un equilibrio emocional y propósito a través de la naturaleza y la ciencia. Tu ayuda puede marcar la diferencia. Como fundación sin fines de lucro, dependemos del apoyo de personas como tú para seguir adelante con nuestras iniciativas. Con tu aporte estaremos más cerca de transformar vidas y construir comunidades más fuertes y saludables. Gracias por unirse a esta nueva propuesta hoy, por ser parte de un cambio positivo. Los dejo con la doctora Concha Pinus Pace. Verte. Muchas gracias. Bueno, es un honor darle la bienvenida a esta sesión especial de enero que inaugura el Arca del Saber. Nos gusta la palabra arca porque es algo que contiene muchas cosas, ¿no? Desde el arca de Noé hasta el arca de las abuelitas que guardaban el ajuar para cuando nos teníamos que casar, o el arca del tesoro cuando son los niños chicos y meten todas sus cosas. Hoy nos vamos a reunir para empezar a explorar la obra, una de las obras más bonitas para mí del autor Ken Wilber. En esta obra vamos a utilizar diferentes recursos. Hemos creado una guía didáctica, una guía de lectura que ahora mismo vamos a compartir, como hemos compartido también el libro del autor. Quiero recomendar desde luego que lo lean con cariño, que aprendan, porque esto es un espacio para la conversación. Hemos planteado algunas ideas, algunas preguntas y reflexiones, pero este libro no es un texto solo para leer, sino que es un espejo del alma, ¿no? Un lugar desde donde nos podemos mirar a nosotros y ver exactamente qué es eso del espectro de la conciencia. Yendo a cuestiones más prácticas, cada libro nos convocará un mes exactamente. Entonces hoy iniciamos, creo que es el 10 de enero, ¿no, Catalina? Pues hasta el 10 de febrero estaremos con este libro. Y nos vamos a reunir la segunda y la cuarta semana de cada mes. El libro nos dura un mes, o sea que nuestro siguiente encuentro de Ken Wilber será a finales de mes y después a mitades de febrero, que ya lo habremos leído completamente y cambiaremos de libro. En cualquier momento que ustedes quieran pueden entrar en el club de lectura, no necesitan haber empezado, no hay nada que empezar, no hay nada que acabar, más bien lo que queremos es que las personas lean. Nos hemos dado cuenta que no se lee lo suficiente y tampoco se comparte lo que se lee, así que esto es una mirada sobre eso. Dime, Catalina, si ya se ve las transparencias. Sí, Doc. Perfecto, pues a los que acabáis de llegar, bienvenidos de nuevo. Esta es la guía didáctica sobre el espectro de la conciencia de Ken Wilber, el Arca del Saber, en enero. Vamos a empezar analizando un poco qué es esta obra. Y si hiciéramos una sinopsis, el espectro de la conciencia es la obra fundamental. Hay dos, la primera y la segunda que habla, la última, perdón, que habla sobre sexo y espiritualidad, que es muy grande. Originariamente fue publicada en el 77 y lo que Wilber nos propone aquí es ver un mapa de cómo se despliega la conciencia.
es completamente pionero en ese momento, desde los estados que son más materiales a los que son más dualistas. Wilber es un autor de muchas tradiciones, de diferentes psicologías y diferentes filosofías, y eso le da a su obra mucho gramaje. A través del estilo que él tiene, hace que lo podamos seguir en diferentes capas de conocimiento, pero sobre todo hemos escogido este libro porque es un libro clave para pensar en estos días. ¿Cuáles son las claves de la obra? El espectro de la conciencia es una descripción sobre cómo la conciencia tiene diferentes niveles, diferentes estados, desde lo más básico de la percepción hasta la unidad con el todo. Les recuerdo que cuando él lo escribe, no estaba la neurociencia casi nacida, ni siquiera se habían descubierto las neuronas espejo. Entonces, imaginaros lo importante que es la visión que él tuvo en ese momento sobre la conciencia. Otra clave muy importante es cómo él explora la división de la percepción, o sea, cómo él explora que la dualidad del sujeto y el objeto, o de la mente y el cuerpo, son ilusorias y que en tanto que nosotros creamos eso, no podemos tener unidad y no tendríamos, por tanto, salud mental, porque viviríamos en un dualismo. De nuevo, esto fue pionero mucho tiempo más tarde, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se descubre que la mente y el cuerpo están conectadas, pero él lo postula en este libro. Él integra diferentes tradiciones. Como padre de lo transpersonal, hay otros autores que también son importantes, como por ejemplo Stanislav Grof, ¿no? Y también como practicante de diferentes filosofías orientales. Él ha recorrido el budismo, el hinduismo, el cristianismo, y no nos olvidemos que él es un científico. Entonces, la visión que nos trae aquí es una visión tremendamente rica. Su obra la podríamos llamar como una obra que es un caminito a la trascendencia, ¿no? Destaca cómo las personas podemos empezar a sentir los niveles más inferiores de conciencia hasta esa transmigración del alma, que es un crecimiento espiritual. Te ayuda muchísimo a ver a dónde estás parado. Por ejemplo, yo releyendo me acordaba de una de las obras favoritas que tengo yo aquí en mi cama, que es de Mario Sabán, el autor argentino afincado en España, sobre la psicología de la cábala, donde él también habla de estos niveles de conciencia, mucho más complejos, porque Mario es un autor de 5 dimensiones, pero Wilber hablaba de esto también en los 70. Nos lleva a la importancia de estar presente, de estar consciente en el presente y también de meditar, de cómo uno no puede comprender un libro ni la realidad pues si no medita, ¿no? No te dice cómo ni de qué manera, simplemente lo deja a que tú te hagas tu trabajo personal. ¿Qué podríamos decir del autor? Un poco más sobre él mismo. Wilber, que todavía está vivo, tenemos mucha suerte. Las editoriales le van pidiendo obra y al menos él cada año y medio va sacando una. Una de las más destacadas, las últimas, fue un análisis que él hizo sobre el retorno de Donald Trump desde la psicología transpersonal, pero otra anterior fue también sobre el efecto de la sombra en las sociedades contemporáneas. O sea, no solamente escribe, sino que sigue haciéndonos reflexionar hasta ahora, ¿no? Es del 49, le podríamos calificar como un filósofo, un escritor y un pensador, padre de la psicología transpersonal y de la filosofía integral, desde esta mirada transdisciplinar. Él estudió bioquímica, no sé si lo sabíais, pero es un químico de base. Y en un momento de su carrera lo que hizo fue dejar eso porque la química no le resolvía las preguntas más profundas de su mente. Y ese abandono de la carrera científica, con lo cual fue bastante sesgado por su familia y el contexto, se abre en este libro primero. Este libro es la ruptura que él hizo con su realidad, el espectro de la conciencia. Marca el inicio de su visión integral.
más de 25 libros, miles de artículos y todavía sigue en pie. Tenemos mucha suerte porque ha sido traducido siempre al español, lo podemos encontrar en muchas ediciones en Argentina y en México y en España también. Quiero resaltar el trabajo de la editorial Kairos, que ha sido con Paniker uno de los autores que más él ha trabajado desde el principio. Así que gracias a Kairos por estas traducciones, ¿no? Él es el autor de la teoría integral, si por algo lo tendríamos que conocer. Y esta teoría integral, que se conoce como la teoría de los 4 cuadrantes o los 4 niveles, es un modelo de comprender 5 elementos de la realidad. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Primero, él habla de los cuadrantes, las dimensiones internas, externas, individuales y colectivas de la experiencia. Esto es muy interesante. Algunos de ustedes que les conozco que son psicólogos o coach, pues cómo abordamos nosotros el trabajo con un paciente, ¿no? Con un grupo. Después habla los diferentes niveles, es decir, que esas dimensiones están en distintos niveles. Si, por ejemplo, yo estoy en un colectivo que tiene un nivel de conciencia muy bajo, pero el individuo está en una dimensión interna muy alta, va a haber un desnivel de la conciencia. O a lo mejor si está en una dimensión interna muy alta, pero externamente no lo puede expresar. Eso él lo desarrolla muy bien a través de la obra. La tercera dimensión es las líneas de desarrollo, cómo estas etapas y estas dimensiones se dan en ámbitos específicos, la cognición, la emoción o la moralidad. Me gusta esto que lo dijera en el 70, ¿no? Porque parece que hemos vivido como un salto de la cognición a la emoción, prestándole demasiada atención ahora, desde mi punto de vista, a la emoción y abandonando desde luego la cognición, y eso nos ha llevado a perder el pensamiento crítico, pero desde luego la moralidad, la religión. Wilber lo va a desarrollar muy bien en la obra y va a decirnos que sin estos ámbitos específicos nosotros no podemos entrar en profundidad. El cuarto nivel es el nivel de los estados de conciencia. El libro aprieta en este cuarto nivel, ¿no? Hablando fundamentalmente de qué es una experiencia, un estado alterado de conciencia, qué significa meditar, qué significa estar despierto, qué significa los sueños lúcidos, ¿no? Nuestra última clase en psicoterapia hablamos un poquito de eso. Catalina, fue una de tus preguntas, ¿no? Y el quinto nivel es qué diferencia hay entre individuos, entre géneros, entre temperamentos, entre culturas. Esto es lo que nosotros llamaríamos la teoría integral de Wilber. Y la base de ese modelo integral es este libro que tenemos, así que imaginaros si es importante, ¿no? ¿Qué 4 obras yo he destacado de todas las que tiene? El espectro de la conciencia, la breve historia de todas las cosas, la teoría del todo y sexo, ecología y espiritualidad, que es uno de mis favoritos. Largo, son 600 y pico de páginas, pero hace una relación muy clara en el 95 como si no conectamos con la conciencia de la naturaleza, ni nuestra sexualidad ni la tierra sana. Es algo muy, muy bonito. Vamos a ver a Wilber desde la mirada de la neurociencia y desde la psicología. ¿Qué aportaciones nos puede hacer él? Pues desde la neurociencia el espectro de la conciencia es total. Insisto en que ni existía la neurociencia, pero si hoy le damos una lectura, como yo espero que ustedes hagan, porque son inteligentes, pues van a ver cosas que tienen que ver con la epigenética, con la neuroplasticidad, con la capacidad de ver las redes neuronales, con los niveles de conciencia, todo lo que nosotros hemos ido desarrollando, luego él ya no lo plantea, ¿no? Y eso nos hace pensar en algo. Lo importante es que exista primero filosofía de la ciencia para que luego haya ciencia. Hay mucha ciencia hoy que no tiene una base filosófica y eso es como un papel mojado. Entonces aquí estamos viendo
cómo Wilber piensa la ciencia, porque era un químico de base, y la desarrolla a través de estos estadios. En el libro, como es un pilar claro de la psicología transpersonal, pues a quien le interese la psicología transpersonal, arquetipos, Jung, va a ver que esta obra es capital para entenderla. También desde la psicología evolutiva, a los que habéis estudiado, por ejemplo, compasión o habéis estudiado meditación, los distintos niveles de conciencia los estudiamos sobre todo cómo podemos llegar a cultivar el bienestar realmente. O sea, para él el bienestar no es un bienestar físico ni de la mente, sino que es un bienestar integrativo. Incluye, por ejemplo, la sexualidad hasta el cambio climático, ¿no? Y destacaría esta unidad del cuerpo y de la mente, que es el desarrollo más importante de la neurociencia contemplativa que hemos tenido a partir del año 2005, ¿no? Todo eso él lo anticipó, pero nosotros hoy lo podemos como rescatar y volver a ver qué interesante era, ¿no? Entonces, el espectro de la conciencia se enmarca en un periodo donde la psicología transpersonal estaba naciendo. Yo destacaría a dos autores dentro del autor, Abraham Maslow, con toda su teoría sobre las necesidades humanas, y Stanislav Grof, que me gusta mucho, con todo lo conocen ustedes por la respiración holotrópica. Nosotros hemos trabajado parte de su teoría, por ejemplo, en pranayama y en psicoterapia, ¿no? Entonces, Maslow y Stanislav Grof podrían ser dos autores en los cuales ustedes se pueden ir nutriendo en esa evolución. Wilber está influenciado por Oriente y por Occidente, por diferentes filosofías y sobre todo por la ciencia. Entonces, él lo que nos está dando es una visión súper coherente, es un mapa de la conciencia en muchos niveles. Vamos a ver la estructura del libro. El libro que nos ocupa este mes está basado en diferentes secciones, en diferentes niveles, en diferentes estados, y cada uno de ustedes, pues como es su mapa de la conciencia, van a ver cosas interesantes, de eso se trata, ¿no? Describe cómo la conciencia es un continuo, y eso de continuo está en estados, desde los más básicos y dualistas, como por ejemplo la percepción, la separación del objeto y el sujeto, las emociones, la cognición, hasta los niveles más altos y unitivos donde tendríamos las experiencias místicas. Nosotros desde luego le damos importancia a todo, no quiero decir que un estado místico sea lo más importante y la percepción no lo sea, solo que hay que ver que son distintos niveles. Esos niveles, él lo llama a la conciencia un espectro. ¿Y qué es un espectro? Es un haz de luces, como el arco iris, ¿no? Entonces, cada nivel del espectro de nosotros, en los 4 cuadrantes, los distintos niveles, tiene niveles diferentes. Por ejemplo, en un nivel pondríamos la conciencia de los sentidos, donde nos centramos en la percepción física, externa e interna de lo que sucede. Un segundo nivel es la conciencia biopersonal, y ahí pondríamos las emociones, la conexión, la experiencia somática, que tanto os gusta a algunos, veo a Lourdes, ¿no? Sé que a ella le gusta mucho todo el trabajo del cuerpo. La tercera es la conciencia del ego, entonces ver cómo a partir de la sensopercepción empieza a surgir la identidad y ya no estoy separado del mundo, sino que empiezo a relacionarme con el mismo. En el cuarto nivel sería la conciencia de la existencia, y ahí ya nos planteamos cuestiones más arduas. Ahí ya podríamos introducir el trauma, podríamos introducir el propósito de vida, el significado, la muerte, la falta, la trascendencia, y en el quinto el nivel transpersonal. O sea que para él la evolución de una persona o de un sistema pasa por estos 5 niveles de conciencia, que nos describe muy bien en el libro. Wilber nos advierte en los 70 que Occidente va camino de la ruina, que se ha fragmentado. Da un aviso a la sociedad norteamericana de que tiene una gran fractura. ¿Cuántos años se adelantó? Pues cuenten ustedes, casi 60. ¿Por qué? Porque se está separando, o sea, cada vez está más desintegrada, y advierte en este libro sobre esto.
cómo da el proceso en la obra. El proceso en el libro lo describe como 3 fases. Primero, hay que reconocer y sanar al ego, o sea, ver cómo está el ego en percepción, cómo está en las emociones, cómo está en el proceso de relación. Un segundo es la indagación. ¿Qué capas más profundas de la conciencia puedo dar? Por eso el peligro que si nos quedamos nada más que con la emoción o con la percepción o con la somática, no le damos capas de contenido a la lectura y eso nos va a llevar a no prosperar, estar siempre en la dualidad. Y la tercera es cómo podemos integrar las experiencias místicas como parte de una vida equilibrada. Esto me parece maravilloso. Nosotros en la Fundación aquí le hemos puesto mucha atención. Quien no lo haya asistido, pues por ejemplo, neurociencia contemplativa de mujeres, en visiones de género distintas, ¿no? Que en este 2025 estamos con María Magdalena. O sea, la mística forma parte de la realidad para que no vive. ¿Cuáles son las preguntas que este libro nos propone para la conversación? Y aquí ya vamos a entrar en conversación con vosotros, si así lo queréis, pero también vais a entrar vosotros en conversación con el libro. Vamos a ir viendo algunas de las preguntas y si alguien quiere decir algo sobre esa pregunta, pues muy fácil, levanta la mano y Catalina le da voz. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué os ha parecido este concepto de que la conciencia es un espectro continuo? ¿Qué quisierais decir esto? ¿A alguien le gustaría comentar algo sobre esto? ¿Qué quiere decir que la conciencia es un espectro continuo? No es una pregunta de examen, es un poco compartiendo lo que hemos visto, ¿no? Adelante, Cata. Me gustó mucho la mirada de este autor porque él habla, ¿no?, de integración y creo que es algo que al menos en la carrera yo notaba mucho, ¿no?, que los que veían y es lo que él dice, ¿no?, que no están todos equivocados, pero cuando en mi universidad cuando me enseñaban era como que, no sé, los conductistas decían que estaban equivocados los psicoanalistas, ¿no? Entonces como que se oponían. Y lo que me gusta de este autor es que habla de una integridad, como que sí habla de niveles, que ahí me pareció parecido a Piaget, ¿no? Como estos niveles son como jerárquicos, pero habla como que todos tienen la razón, ¿no? Entonces me gusta esa mirada de verlo como un espectro y de que, o sea, que cada escuela o cada mirada, tanto Oriente como Occidente, aporta algo, digamos, y que creo que, bueno, que lo que él propone es justamente esa integración, así que me gusta eso. Muchas gracias, Cata. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre cómo les ha sonado esto del espectro de la conciencia hasta ahora. Adelante, Adri. Buenos días para ti, me alegro de verte. Hola, buenos días. La pregunta, bueno, definitivamente Wilber se me hace un autor muy adelantado, como mencionas a su época, muy interesante, pero básicamente en la pregunta, ¿qué opinas del concepto de que la conciencia es un espectro continuo? Y si acababas de mencionar, o Wilber, que es como un haz de luz, pues entonces desde mi punto de vista la conciencia sigue evolucionando hasta los niveles que estamos hoy y ya manejando lo cuántico, o sea, no solo desde lo material propiamente, sino cómo ha ido avanzando y lo sorprendente es en el año que él lo plantea y cómo se adelantó hasta este tiempo. Entonces, yo así lo vería como algo demasiado cuántico que combina desde lo concreto hasta lo abstracto. Sí, muchas gracias. Bueno, en el trabajo que tú haces, por ejemplo, acompañando a personas al buen morir o al buen vivir, lo transpersonal y este sistema integrativo que Wilber nos propone es muy necesario, ¿no? Porque parece como si la muerte fuera el fin de algo y en realidad la muerte es un estado también, ¿no te parece? Así es. Es como un continuar, o sea, estamos aquí en un plano y seguiremos a otros planos, ¿verdad? En ese continuo y en esa especie de haz, de luces de conciencia. Muy Exacto. interesante.
Muchas gracias. Pues vamos a ir hacia otra de las preguntas que nos plantea el autor. Aquí las tenemos, Catalina. ¿Has experimentado alguna vez un estado de conciencia o de trascendencia como estos que describe Ken Wilber? ¿Tú pondrías la mística en la cocina de tu casa? Decía Santa Teresa que a Dios se le encontraba en los pucheros. A lo mejor sería eso lo que estaba diciendo Ken Wilber, ¿no? Otra de las preguntas que nos planteamos, ¿qué papel crees que juegan las polaridades en esta obra? La mente y el cuerpo, el sujeto y el objeto. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos a un paciente o a una sociedad que no acaba de integrar estas polaridades? Vamos a dar de nuevo paso a cualquiera que quiera hablar, cómo os resuenan estas cosas. Adelante, Soledad. Ahí está. Buenos días a todos. Buenos días. Un poco integrando las preguntas, las 3 preguntas que han habido, la respuesta es sí, sí he tenido experiencias de conciencia de unidad y a su vez eso me ha permitido poco a poco, porque en las experiencias es algo muy bello y muy completo, pero después en lo cotidiano es como un proceso, o así lo he vivido yo por lo menos, y visualizo esto de dualidad-unidad, lo vivo de esta manera y lo entiendo como, como si fuera una gran esfera de conciencia, de energía, de lo que somos, donde, donde si la sensación es como desde un punto quizás metafóricamente central, donde están las sensaciones, las percepciones, y a medida que se va yendo un poco más hacia afuera, la percepción es aún mayor y se van como integrando las distintas dimensiones, ¿no? Y cómo Sí. a medida que vas como ascendiendo, vas pudiendo mirar lo diario, tu experiencia no solo personal, social, cotidiana, familiar, sistémica, cómo de repente todo va teniendo como un sentido global y de unidad, ¿no? Y cómo va perdiendo sentido la unidad, o sea, cómo va perdiendo como ese poder que en un comienzo es tan importante, el yo, mío, tuyo, es como hay una separación muy grande y como se va como desapareciendo, ¿no? Se va como desarmando. Sí. Eso. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante que las personas visibilicemos eso, lo que Wilber describe como un espectro de la conciencia y tú acabas de pronunciarlo tan claramente, y normalicemos los estados alterados de conciencia, los estados místicos, las emociones, las sensaciones como parte de un todo en esos cuadrantes, no como algo excepcional, sino que lo excepcional es la cotidianidad, la vida es excepcional, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Mm. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues vamos a ir proponiéndonos más preguntas en esta conversación sobre Wilber antes de entrar en el libro. Por ejemplo, él dice que las tradiciones, el uso de las tradiciones orientales, no solamente con una visión, con una identidad, un poco como decía ahora mismo Soledad, sesgada, tipo yo soy de España o soy de Argentina o soy maya o soy chino, ¿no? Sino cómo podemos percibir la integración de esas tradiciones en su obra. Y también una quinta reflexión sería cómo nosotros, a través de los niveles de conciencia descritos por Wilber, que vamos a leer a lo largo de este mes, podemos ver cómo está nuestro desarrollo interno y externo, cómo está la sociedad en la que estamos viviendo, cómo está este momento. Eso nos puede ayudar como una especie de marcadores, ¿no? Es de los 70, de finales de los 70, hasta mucho tiempo más tarde no se pronunció Antonio Damasio en los marcadores somáticos.
y realmente no ha habido nadie, desde mi mirada, ¿no? Que haya propuesto en neurociencia un modelo que pueda medir todo lo que Wilber nos está dando en este libro, solo en este libro, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que conocer esos niveles de conciencia y apoyarse en diferentes tradiciones puede ayudarles a ver el espectro de su conciencia? Cualquiera que quiera hablar. Adelante, Soledad. Soledad, activa el audio, porfa. Ahí ya no me dejaba. Sí. Yo creo que volviendo a la unidad-dualidad, tanto Occidente como Oriente o las distintas religiones han sido evolución de los distintos niveles de conciencia y experiencias que ha tenido el ser humano en esta experiencia, ¿no? Entonces, en el mismo camino del que hablábamos recién, de una manera u otra, creo que, bueno, Occidente, bueno, es una opinión, ¿no? Occidente como que quizás no ha tenido este camino más espiritual y quizás más consciente, pero cada espectro de lo humano tiene un nivel de conciencia y en esta integración o sea, todo se integra. Oriente, Occidente, religiones, géneros, o sea, todo se va integrando en una unidad. Entonces todo tiene un aporte para hacer a esta integración, absolutamente todo, porque es parte o sea, es parte de la experiencia integral. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Más comentarios sobre esas preguntas? Estamos en las 5 reflexiones, preguntas para la conversación que sugiere Wilber. Y vamos ahora en este punto de nuestro encuentro, si acaso, a tomar el libro. Les he dejado el libro en nuestro chat compartido. Vamos a ir a la página número 10, directos a esa página. Les doy un tiempo para que lo recuperen, vayan a la página número 10. Y voy a pedir que si hay alguien que le gustaría empezar a leer a Wilber, en la página número 11 ya directamente, ven que empieza primera parte y dice la evolución. Ok. No sé si hay alguien que le gustaría leer. ¿Nadie? Yo Soledad, ¿te participo, gustaría leer a ti? yo doy espacio José para que Luis, otros participen, pero si no participan, yo participo. le vamos a dar la voz a José Luis, que además tiene una voz Ahí está, maravillosa, perfecto. y luego te la damos a ti. José Luis, feliz año, Feliz. guapísimo. Perdón porque estoy un poco resfriado, pero bueno, vamos a ponerlo mejor. Página 11 es la introducción. Exacto. Por favor, lee hasta que tú quieras, hasta que sientas que te ha llegado el nivel de conciencia y cuando quieras te detienes. Ok. No hay conciencia del alma sin bases metafísicas ni remedios espirituales a su disposición. Podría decirse que el único propósito de este volumen es simplemente el de apoyar el documentar esta declaración de Fridtjof Schuon, manifestada además elocuentemente por los siddhas, sabios y maestros de todos los tiempos y lugares. En términos generales, nuestra ciencia actual del alma ha quedado reducida a algo tan insignificante como la reacción de unas ratas en laberintos de aprendizaje, el complejo individual de Edipo o desarrollo elemental del ego, con cuya reducción
no solo ha quedado cegada nuestra visión de las profundidades del alma, sino que han contribuido a la destrucción de nuestra propia comprensión espiritual tradicional y a alinearla en monótona conformidad con la visión unidimensional del hombre. Se ha negado lo de arriba e ignorado lo de abajo, y se nos ha pedido que nos quedásemos en el centro paralizados, a la espera quizá de averiguar lo que haría una rata en dicha situación, o a un nivel ligeramente más profundo, en busca de inspiración en los remanentes del ello. Sin embargo, aunque parezca extraño, no tengo nada en objetar en cuanto al estado particular de nuestra ciencia del alma, sino solo en cuanto a la monopolización del alma por parte de dicho estado. La tesis de este volumen es, básicamente, que la conciencia es pluridimensional, o que está aparentemente compuesta por muchos niveles, que cada escuela importante de psicología, psicoterapia y religión se centra en un nivel distinto, que dichas escuelas, por consiguiente, no son contradictorias sino complementarias, siendo cada enfoque más o menos correcto y válido aplicado a su propio nivel. De este modo, se puede llevar a cabo una auténtica síntesis de los enfoques principales de la conciencia, síntesis y no eclecticismo, que evalúe por un igual de introspección de Freud, Jung, Maslow, May, Verne y otros destacados psicólogos, así como los de los grandes sabios espirituales desde Buda hasta Krishnamurti. Esto coloca, como Sohn destacaría, las raíces de la psicología en el fértil terreno de la metafísica, pero sin perjudicar en modo alguno sus ramas. En estas páginas confío en que el lector hallará lugar para el ego, el superego y el ello, pero también para la totalidad del organismo, para el yo transpersonal y finalmente para la conciencia cósmica, fuente y apoyo de todo lo demás. Escribí este libro durante el invierno de 1973, aproximadamente cuando terminaba mis estudios de postlicenciatura. Evidentemente, desde entonces se han publicado muchos libros y artículos pertinentes e importantes, y mis propias ideas sobre la psicología del espectro han progresado considerablemente. Por ello, he agregado breves notas al texto, he incluido un cuadro bastante detallado en el capítulo 10 y he actualizado la bibliografía a fin de abarcar algunos de esos descubrimientos recientes. En los 3 años que mediaron entre la redacción y la publicación de este volumen, tuve la suerte de encontrarme con bastantes personas dispuestas a ofrecer su tiempo, trabajo y apoyo a mis esfuerzos hasta entonces solitarios. Los más destacados fueron Jim Fadiman y John White, a quienes acudí en diciembre de 1973 con el manuscrito. A Jim Fadiman le estoy profundamente agradecido por su inagotable entusiasmo, así como por sus esfuerzos para encontrar la editorial idónea para este libro. En cuanto a John White, es un hombre con corazón inmenso, de no haber sido por su persistencia, así como sus esfuerzos inagotables y siempre entusiastas, en mi nombre, esta obra no habría llegado a publicarse. Dedico el espectro de la conciencia con cariño y amor a John, que tiene corazón de Fugen. Me voy a detener, sí, Exacto. porque Muchas gracias. hay anteriormente un par de anclajes, me parece, sobre la perspectiva, que funcionan como marco de Ajá, invitación. El lector puede empezar a conversar y hacerse las preguntas con el autor, ¿no? exactamente. ¿Qué te ha resonado de lo que habíamos dicho previamente y un poco el prólogo que has leído? Muchas gracias. A mí, a ver, voy a decir esto con cuidado y con respeto. A mí me resuena, según yo interpreto, la invitación a considerar la integración como la validación de los esfuerzos de todos y no como, a ver, si se tiene experiencia sobre la integración, la visión dual no existe. O si hay una experiencia o una interpretación superior a otra. Lo que yo veo es que cuando él, o interpreto, es que cuando él señala la integración, lo que está
puntualizando es atentos con la monopolización. Esa es la dificultad. Exacto. Corremos de allí, Mm. es una conciencia pluridimensional. Es decir, que los distintos niveles de conciencia en cada una de esas dimensiones no solo son válidos, sino que entiendo, tienen un valor y un sentido. Es lo que yo interpreto. Sí, muchísimas gracias. Y también me gusta mucho cuando él empieza hablando de esa metáfora de las ratas en el laberinto, ¿no? Como, y sobre todo en la sociedad contemporánea, nosotros nos dejamos llevar por una única visión, sin pensar mucho el condicionamiento, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Comentarios de los compañeros, de las compañeras sobre esta introducción, el prólogo. Ya están viendo ustedes algo más de Gilbert. Lourdes, ¿quisieras comentar algo? Lourdes Castaneda, te damos la palabra. Adelante, Lu, no te escuchamos. Hola, me presento, soy Lourdes Iliana Castañeda. Y yo tengo otra formación, no psicológica, no, esto es la primera vez que estoy con ustedes y a mí me impactó, hablando un poco de que somos pluridimensionales y esto, cuando habla del efecto de la rata, yo lo situé desde la perspectiva consumista actual, de cómo están metiendo hacia ese sentido y perdemos el concepto del más allá, del misticismo, todo esto que dicen, ¿no? Entonces, ahorita que hablaba la otra persona anterior, perdón, soy mala por dar nombres, Luis, ajá, pues es eso, ¿no? Que podemos percibir las cuestiones desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, y sin embargo todos estamos unidos, o sea, ninguno se contradice, sino todos nos unimos, ¿no? Pero con distintos niveles de visión. Y hasta ahí es lo que yo podría aportar en este momento. Me gusta más escuchar como para entender dónde estoy ahorita situada y ya después de tener esa base, poder compartir un poco más desde la perspectiva donde ustedes visualizan, ¿no? Porque apenas me estoy produciendo en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por tus aportes. Muchas gracias. ¿Algún comentario más sobre esta introducción, sobre el prólogo del espectro de la conciencia que ha leído José Luis Valle? Creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Que vamos a morir. Adelante, Rosana, ¿de qué vamos a morir en este libro? Adelante. Buenos días. ¿Cómo estás, querida? Bien, gracias. Un gusto volver a verte. A verlos a todos. Estaba pensando harto desde dónde nos hace reflexionar, porque ahora mirando el prólogo me llama la atención el respeto hacia la realidad, como en sus distintas manifestaciones o los distintos fenómenos. Creo que un factor importante es como acercarse con curiosidad desde las distintas prácticas de Oriente, Occidente, desde la ciencia, sin objetar ninguna, sino que invitándonos a seguir aprendiendo lo que es el diálogo en un mundo tan polarizado y que socialmente también está constantemente empujándose hacia una polarización, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, ir integrando la mirada dialógica me resuena mucho, me agrada mucho. Obviamente que hay conceptos, hay términos que no los tengo muy integrados en general, como lo transpersonal o
como proceso personal en cuanto a las experiencias místicas, estoy un poco alejada de ese, como que ahora estoy transitando el otro polo, más desde la cercanía a la ciencia. Pero me llama la atención el elemento de la curiosidad y bueno, dentro de lo que mencionaba adelante, el tema de reconocer y sanar el ego antes de trascenderlo, como el proceso de curación. Estaba pensando en ese concepto, en la importancia de la memoria para poder hacer algo así y de reconstruir la memoria y cómo la memoria también se ve obstaculizada cuando hay situaciones tan complejas, el trauma complejo y todo lo que se da en base a la memoria y la importancia de poder pasar por ahí antes de trascenderlo o de integrar otro tipo de experiencia, como el paso 3 que mencionaba adelante. Así que eso me ha ido llamando la atención y bueno, de lo que mencionaba ahora también en la introducción, que no quiere presentarse como una verdad, sino que lo entiendo como una herramienta para poder aproximarse a la realidad. Eso. Gracias. Sí, desde dónde nos visitas, Rosana? ¿Dónde estás? ¿En Chile ahora? En Chile, sí, en Santiago de Chile. Sí. Fíjate que escuchándote era como si estuviera escuchando a Varela en muchas cosas de la fenomenología, de la experiencia, ¿no? Cuando tú hablas de esa mente curiosa, de mantener la curiosidad en la existencia. Y Wilber a lo largo de sus obras va a hablar mucho de la memoria, ese elemento que tú has puesto, ¿no? Ah, qué bueno. Cuando él dice que si una sociedad no tiene sanada su memoria, no puede seguir el toroide de la conciencia, ¿no? Algo que tú estás exponiendo ahora mismo. En esa obra que él habla sobre sexualidad, ecología y transpersonalidad, lo deja muy claro, como sin solucionar las heridas que tienen que ver con el trauma complejo, no hay evolución, ¿no? Entonces, estamos ahí, estamos en ese lugar justo donde acabas de describir, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en sociedades con traumas complejos en las dictaduras, como hemos sido España, Argentina, Chile, México en algunas cosas y muchas otras. La importancia de un mapa del espectro de la conciencia para que podamos trabajar no solo a nivel intergeneracional, sino cómo salirnos de esa historia, ¿no? Me resuena mucho lo que acabas de Sí. decir. Sí, totalmente. Porque se polariza mucho en la experiencia, tanto en lo micro, quizás como en lo personal, que es lo que vemos y, bueno, en nuestras propias vidas y acompañando a las personas. Pero también eso se va amplificando hasta lo que, bueno, estamos teniendo hoy día y que estamos siendo testigos también de todas las cosas que están pasando. Entonces, muy entusiasmada con, con la lectura. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Y muchas gracias, José Luis, también. Gracias, querido. Gracias por esa lectura del prólogo inicial. No sé si quieres decir algo más. Ahí está, gracias. Bueno, justamente a mí me resonó mucho lo que acaba de señalar Roxana sobre las polaridades, Sí. ¿no? Yo, bueno, varios me conocen aquí, tampoco vengo de la psicología. Mi, mi, mi área de trabajo siempre ha sido la comunicación y lo es actualmente la comunicación humana. Y, y miraba un poco también la situación, situando temporalmente la obra, cómo Sí. en los 70 por lo menos en Occidente, vivíamos en este paradigma de la sociedad de masas. Y realmente estábamos parados en una dimensión comprensiva de la relación del individuo y su entorno radicalmente diferente a la de Oriente. Sí. Y me preguntaba, yo no he leído todavía este texto, estoy muy entusiasmado por empezar a leerlo, pero bueno, recién mencionabas a autores que hacen también al juego de interpretaciones como Maslow, ¿no? Y su jerarquización Ujú.
actividades. Y entonces miraba esto, cómo secuencialmente, por lo menos de nuevo, desde esta parte del mundo, pero ya integrando, entre comillas, a otras dimensiones del planeta, pasamos de una mirada de sociedad de masas a una sociedad global. Y por momentos esto fue como la panacea, porque muchos integraron esto como la posibilidad de una integración real. Sí. Y sin embargo, provocó esta crisis que algunos interpretan como la posmodernidad, la sociedad postindustrial, lo que fuere, y vuelvo a lo que planteaba Roxana. Hoy, por lo menos desde estas latitudes, sigue teniendo aceptación y validez la interpretación de un mundo global, pero que desde la experiencia está cada vez más polarizado. Y, y que si la integración fuera tomar y ofrecer, bueno, tú que no solo has viajado por todo el mundo, sino que has vivido en diferentes latitudes del mundo, sabes cómo, por ejemplo, la occidentalización de algunas capitales de la India han traído esta fragmentación y polarización dentro de la propia comunidad. Y cómo también ciertas tradiciones orientales, traídas a estas latitudes, han terminado siendo en más de una oportunidad movimientos meramente snobs y no una Profundización. responsable al aprendizaje integral del fenómeno de ser humanos. Yo no sé si Wilber va por este lado, pero la conversación a mí me trajo esto como inquietud y lo pongo sobre la mesa, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que poner en el contexto que Estados Unidos estaba en guerra del Vietnam, que la guerra del Vietnam fue algo devastador para ellos, que desde entonces se dispararon la cantidad de muertos en el planeta y no se han parado, y él, por supuesto, es un pacifista y hizo una reflexión muy fuerte de qué significaba una sociedad enferma, una sociedad en guerra, ¿no? El, el modelo de Maslow y el modelo de Dilbert son diferentes, pero se podría decir que son diferentes espectros de la conciencia. A mí me gusta que también en ese momento Stanislav Grof propone un modelo que se basa simplemente en respirar, que es la respiración holotrópica, o sea, cómo tú desde la respiración puedes llegar a estados alterados de conciencia. En esa década de los 70, 80, en algunos aspectos, sobre todo en términos neurocientíficos, hemos avanzado en la tecnología a la hora de medir, pero no en la profundización, José Luis. Ahí está. No, y por eso hablaba en la presentación de la importancia de la filosofía de la ciencia, ¿no? Cuando hablamos de diferentes filósofos también, porque ¿por qué no se pueden hablar en todo, ¿no? Ese concepto de la aldea global que tanto creíamos, ¿no? Alvin Toffler ha propuesto una economía global, pero no la globalización de los derechos ni del respeto a todas las tradiciones, porque para entrar en la alteridad y la tradición del otro, tú tienes que tener un trabajo con la tuya bien hecha, ¿no? Si no, corro el riesgo de hacer una mercadotecnia de las tradiciones, que es como una especie de karma cola, donde me voy cambiando de religión o me voy cambiando de psicología o de lo que sea, dentro de un consumerismo que antes la compañera habló bastante, ¿no? Entonces, la conciencia es lo opuesto al consumo, y no quiere decir que no consumas, porque lo tenemos que hacer para vivir, hay un mínimo que necesitamos, pero ¿desde dónde, no? Entonces, Wilber nos está haciendo reflexionar. Sí, sí, incluso en esto de la integración de los estados de conciencia, yo lo miraba más allá de la experiencia personal que pueda tener cada quien, verdaderos propósitos de integración, ¿no? Digo, el trabajo de su santidad el Dalai Lama, que tú mencionaste a Varela, de cómo tomar desde la ciencia occidental y realmente tomar desde la ciencia oriental y crear
por ejemplo, en el espacio de la neurociencia, una integración realmente virtuosa. Yo digo, también vale la pena mencionarlo porque eso también es parte de la realidad. Pero la perspectiva en general, aunque toda generalización es odiosa, bueno, pareciera que no tiene este despertar, aun cuando esfuerzos como lo de Wilber llevan escritos por más de 60 años o 50 años. Exactamente, exactamente. Y Wilber, Maturana en la autopoiesis, Varela en el enaction. Entonces, vamos a ir a estudiar qué autores están dentro del autor, porque el modelo está, parece como si no existiera la resonancia en términos de conciencia para ir a ver el modelo, ¿no? Es como... Por eso el arca del saber decía yo que es como un arca, es tan grande que depende de cómo te metas te puedes caer dentro o encontrar exactamente eso que necesitamos de un libro o de una comunidad. Gracias, Gracias. Luis. Gracias. Pues vamos ya a nuestro último, Soledad, ahí vamos, por favor. Dentro de esto que estaban hablando, cuando hablan de ciencia, de las distintas profundizaciones que han ido haciendo todas estas personas que han ido haciendo historia a nivel filosófico, psicológico o lo que sea, yo tengo una percepción, esto es personal. Creo que cada persona tiene un camino de profundización donde se va apoyando en esta, eh, en este camino hacia la unidad, donde nos vamos apoyando, ¿no? En distintas complejidades, digamos. O sea, y quizás hay personas como Wilber que tuvo el camino de unir todos estos espectros, y ese fue su camino que la verdad que su obra, por lo que abarca y es como compleja, ¿no? Pero mi sensación y mi experiencia, y en lo cotidiano, así como hablabas de que el consumo hay un mínimo necesario, pero que después de ahí es como no sé cómo lo expresaste, pero que hablaste con relación a lo material, creo en mi experiencia que de la misma manera es a nivel de lo cotidiano y la vida misma, ¿no? Ir simplificando. O sea, se te van cruzando aspectos en lo cotidiano donde uno va caminando, pero que el camino es como la sensación que tengo es como de ir como desarmando complejidades para ir a lo más simple, a lo más sencillo, a lo más despacio, a menos. O sea, todas las sensaciones que va a menos. Eh, y, y que toda esta estructura de saber es como un apoyo, ¿no? Es como un camino, es como como un acompañamiento, pero que después en definitiva termina siendo mucho más sencillo que todo lo que hemos ido transitando. No solo en la vida, sino en el camino del conocimiento. No sé, capaz que me Exacto. enredé, pero ¿No? es como profundizar mucho para después terminar en algo muy sencillo. En la esencia, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, gracias Soledad. Bueno, pues aquí nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Vamos a agradecerles desde luego que hayan querido apostar por estar aquí en este momento para reflexionar, a enriquecernos con el espectro de la conciencia. Hoy hemos empezado a ver las aguas profundas de la visión de Wilber. Mente, cuerpo, espíritu, mundo. Es una invitación bravísima, ¿no? Solamente con ese espectro como reflexiones finales, espero que esto que nos enseña Wilber pues lo podamos llevar al crecimiento de nuestras comunidades y entendamos que la conciencia es una aliada y no una enemiga, que es una integradora y no una desintegradora, ¿no? Gracias por las aportaciones, por la calidad del diálogo y también porque todos ustedes tienen una parte de conciencia en este rompecabezas del mundo que estamos intentando ensamblar para conectar.
¿Cuál es el próximo paso? Pues les vamos a dar acceso al campus. Esta grabación estará subida en el YouTube y también la guía didáctica que tiene algunas preguntas más y recomendaciones como películas relacionadas con esto. Todo sea para poder expandir esta experiencia y para hacer de este encuentro, desde luego, un lugar de conciencia, no al que llegamos, sino en el que estamos. No del que somos, sino al que pertenecemos, ¿no? Entonces, esto es nuestra invitación. Somos completamente humanos, completamente falibles y a la vez completamente trascendentes. Les doy muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta pronto.